Grabando. Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, es un gusto saludarles en su programa En Voz Alta. De manera particular, quiero agradecer la presencia esta noche del doctor Jesús Armando Martínez Gómez y del doctor Sergio Rivera Magos. Les doy la más cordial bienvenida a ambos. Les agradezco mucho que en este espacio ya de casi ausencia definitiva en la universidad nos abran un espacio en sus agendas. La verdad es que les agradezco muchísimo. La intención es dialogar un poco sobre el tema de la inteligencia artificial, desmitificar algunas cuestiones que se traen luego en las narrativas a partir de, pues bueno, de la implicación que ha tenido en nuestra vida cotidiana, en la humanidad, la inteligencia artificial, y también abordar la parte jurídica, la parte, digamos, de las implicaciones éticas que tiene el uso de la inteligencia artificial. Quiero compartirles que nuestros invitados son especialistas en la materia. Empezaré con el doctor Jesús Armando Martínez Gómez. Él es profesor investigador de nuestra Facultad de Derecho aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde además es coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas, doctor Héctor Fix Zamudio. Además, coordina la maestría Ética Aplicada y Bioética, fundador y miembro del grupo colegiado Bioética y Derecho. Y es responsable de la cátedra de investigación Neurociencia, Inteligencia Artificial y Derecho, además de que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, doctor. También nos acompaña el doctor Sergio Rivera Magos, que es ya cliente de este espacio sí, y que de alguna otra forma pues, nos ayuda bastante a reflexionar sobre temas que le pueden interesar a usted. Mire, el doctor Sergio es doctor en comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos, es maestro en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey y doctorado en Innovación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Es profesor de tiempo completo en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además, es director de Comunicación Estratégica de esta universidad y es miembro nacional del Sistema de Investigadores Nivel 1. La verdad es que tenemos gente que está a la altura. Y como usted lo sabe, pues la intención de este programa es reflexionar desde un punto de vista pues, más científico, que tengamos las herramientas que nos permitan entender a profundidad el tema de la inteligencia artificial. Quisiera abrir el diálogo, si me lo permite, doctor Sergio, con el tema de la inteligencia artificial y abriendo un espacio para conceptualizar, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque de repente creemos que pues algunos seres humanos tienen inteligencia artificial y en realidad es más orgánica que otra cosa, ¿no? Y en realidad pues no entendemos algunas veces la gente que no estamos relacionados con los medios, la gente que no están relacionados con la informática. ¿Qué se entiende por la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es un nombre que se le ha dado, a veces más afortunado, a veces menos afortunado, pero sobre todo trata de describir a una tecnología que emula las capacidades humanas o que pretende hacer aquello que las personas realizan en las competencias humanas o las habilidades que las personas pueden tener. Y es una tecnología que trabaja a partir de grandes patrones de datos, analizando grandes volúmenes de información y a partir de esos volúmenes de información puede predecir, es decir, tenemos la IA predictiva y la IA generativa. También la IA generativa puede hacer cosas, puede hacer imágenes, puede hacer productos, puede hacer... Entonces tenemos una tecnología que ahora nos parece de recientísima aparición, pero la verdad es que ya estaba ahí desde hace tiempo. Los 60 creo, ¿no? Ya tiene mucho y ya tiene había tenido muchas aplicaciones. ¿Cuál es el boom de la IA en este momento? Pues que salieron los chats. Estos chats que son capaces de interactuar con las personas a través del manejo de un lenguaje natural, de esto que se conoce como lenguaje natural. Entonces el éxito y el boom viene de que ya hay estas interfaces, ya hay estos chats que podemos interactuar con ellos de manera muy sencilla. Entonces la IA pasa de ser algo que tiene simplemente aplicaciones empresariales o aplicaciones para grandes empresas, para grandes proyectos empresariales, a ser una tecnología de uso corriente, de uso común y corriente.
pero digamos que es esta tecnología que intenta emular las capacidades humanas. Hay algunas, las débiles, que están muy enfocadas a una tarea en particular, y hay otras tecnologías que pues hacen mucho más tareas y son capaces de hacer más cosas, ¿no? Estas tecnologías también aprenden patrones algorítmicos y se van reprogramando o reafinando a sí mismas, que es también parte de esta metáfora de lo inteligente, ¿no? Que también no es que piensen, pero sí manejan mucha información y nos dan esa sensación de que tienen esta capacidad de discernir o de pensar. Es decir, son computadoras que almacenan datos, son computadoras que a partir de ese almacenamiento de datos dan respuesta de todo el bagaje que tienen ahí y que, como lo dices, pueden generar cosas y aprender cosas. Entonces, son una especie de, digamos, de inteligencia que se va, yo no sé si lo digo bien, si no corrígeme, Sergio, si se puede autorregular incluso, o siempre hay una posibilidad de que, digamos, que el ser humano la pueda controlar. No, la idea es que el ser humano la monitoree y la controle permanentemente. Obviamente hay tecnologías que se mejoran a sí mismas por el aprendizaje que van obteniendo. Y pensemos en ellas no solo como computadoras, pensemos como en desarrollos que son software, que a veces son interfaces, que a veces son desarrollos tecnológicos, pues que combinan muchas disciplinas, la cibernética, la comunicación, las neurociencias, justo, el lenguaje, muchas tecnologías, muchas disciplinas involucradas ahí. Ok, muchísimas gracias. Doctor, en el caso del andamiaje jurídico, porque luego hay mitos, ¿no? Nos van a desbordar estos software, nos van a desbordar. ¿Cómo estamos en México actualmente en cuanto a la regulación de la IA? ¿Qué tanto el Estado mexicano está al pendiente de la evolución y también nuestras normas están actualizadas a lo que está pasando? Porque parece ser que somos producto en México, y yo creo que usted lo tiene mejor también, doctor, en el sentido de, somos, digamos, a veces resultado de políticas de empresas transnacionales, y que ciertos algoritmos que funcionan con inteligencia artificial pues no entienden de regulaciones del Estado mexicano. ¿Qué tan avanzados estamos en este tema? Bueno, siempre hay una norma que aplicar en un sistema jurídico. Y en el caso de México, porque los bienes que están en peligro por el uso de la inteligencia artificial, muchos ya han recibido protección por otras normas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la privacidad. Los datos personales, pues ya en México, desde inicios de este siglo, comenzaron a aprobarse normas, ¿no? Tenemos una ley general y tenemos una ley federal de protección de datos, pero también de transparencia y acceso a la información, y en todas ellas, pues hay normas que protegen los datos personales, que protegen también la privacidad. Y bueno, estas normas de cierta manera nos cubren. Hay otras normas que están en la Constitución. Por ejemplo, en la Constitución también se protege, ¿no? Se consagra el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, y también en el artículo 1 constitucional pues está establecido el principio de no discriminación, que también permite ofrecer pues cierta protección. Ahora, en particular sobre el tema, sí hay varias propuestas, ¿no?, de reformas de normas e incluso de normas, pero todavía no se han aprobado. Del 2023 a la fecha, pues ya hay varias normas que se han propuesto, pero todavía por diferentes razones pues no se han aprobado. Por ejemplo, la ley para la regulación de la ética de la IA y la robótica, esta es una propuesta del año 23, no se aprobó. También hay una reforma al artículo 73 de la Constitución. Muy importante esta propuesta porque ¿qué ocurre? El artículo 73 de la Constitución no faculta, en este caso al Congreso, para legislar en materia de IA. Y lo que se quiere a través de esta reforma es facultarlo para a partir de ahí pues reformar un grupo de normas, ¿no? Incluso ya hay propuestas, a partir de esta propuesta de ley,
pues se prevé reformar varias normas jurídicas, incluso el Código Penal, ¿no? Con nuevas figuras. Entonces, pero bueno, todavía esto está a nivel de propuestas, no se ha aprobado. También la ley de Agencia Mexicana para el Desarrollo de la IA, ley que regula el uso de la inteligencia artificial, ley federal que regula la inteligencia artificial y ley nacional que regula el uso de la IA. Todas son propuestas, fíjese que ya hay varias propuestas. Pero por lo demás, si hay una carta, ¿no?, de principios, pero estos son instrumentos no vinculantes. O sea, tienen una fuerza moral, pero todavía no tienen una fuerza jurídica vinculante. Entonces, uno de los grandes retos de México, que por ejemplo ya aceptó las recomendaciones de la UNESCO y de cierta manera está siguiendo la legislación europea, pues es precisamente aprobar normas jurídicas que sean vinculantes, ¿no?, para el territorio nacional. O sea, que en México estamos en la tierra de Dios, en el aspecto moral nada más, donde depende mucho de los usuarios, ¿no? Entonces, por la parte penal incluso. Sí, o sea, una vez que se comienza a reformar el sistema jurídico, pues todas las normas jurídicas que tienen que ver en algún momento con los bienes que se están protegiendo, pues tiene que hacer la reforma correspondiente, ¿no? Claro, pues está bien. En ese sentido, doctor Sergio, a ver, ¿cómo andamos en temas del funcionamiento? ¿Cuáles serían las ventajas que tú le ves? No sé si hablarte de tú, de usted. No, como gustes, háblame de tú. Bueno, sí. doctor, es que aparte es colega del doctor Sergio, pero a ver, ¿cómo ves en cuanto a la eficiencia, la sostenibilidad y los riesgos que tiene el uso de la inteligencia artificial? ¿Existen riesgos? Hay muchos mitos, Sergio, ¿no?, en razón de depositarle. O sea, hay gente, Sergio, que literal agarra, pues voy a decirlo, ChatGPT o el chat de los chinos y le pregunta, oye, la medicina fulanita de tal, ¿qué consecuencias tiene en mi cuerpo, ¿no? Y en base a eso toma decisiones e incluso deja de ir a un médico por consultarle a una IA. Entonces, ¿hay riesgos en eso? ¿Hay alguna ventaja? ¿Tú cómo ves el tema? No, bueno, empezando por las ventajas, yo creo que las ventajas son muchas, porque la IA lo que nos permite, sobre todo, más allá de sustituir el trabajo, es hacer más práctico, más eficiente, más rápido, más accesible el trabajo. Entonces, se puede ser, tanto en organizaciones como personas, mucho más productivo y poder utilizar esta asistencia, no sustitución de lo que hacemos, esta asistencia digital, pues para mejorar todas nuestras tareas. Entonces hay múltiples beneficios, pero también hay riesgos. ¿Por qué? Porque toda tecnología requiere de un usuario alfabetizado que comprenda pues, los límites, los alcances, que comprenda en qué se está metiendo. Y desafortunadamente, pues los usuarios, en la medida de que ven que se les resuelven problemas de la vida profesional, personal, cotidiana, pues se utilizan la IA mucho más allá de lo que sería deseable. Estamos viendo que la IA está dando contención, por ejemplo, contención emocional o psicológica, o que cuando los pacientes llegan con el doctor, más allá de esperar al diagnóstico, pues lo interpelan y lo cuestionan porque ya vienen totalmente preparados con lo que la IA les dijo, ¿no? Entonces, sí puede tener muchos efectos a nivel cognitivo, muchos efectos a nivel de ciberseguridad también, porque también hay muchos datos ahí que metemos y que no sabemos a ciencia cierta, pues están debidamente protegidos y qué es lo que va a pasar con ellos. Entonces hay riesgos de ciberseguridad, hay riesgos de salud incluso también, porque esto lo vimos con las redes sociales. En la medida que le encargamos todas estas tareas a la tecnología, pues nuestro cerebro empieza a dejar de usar determinadas funciones, empieza a dejar de usar determinadas condiciones y habilidades que sí tenía antes de lo digital y que ahora, pues con el sobreuso de lo digital, se van inhibiendo y se van adormeciendo. Entonces hay riesgos múltiples, ¿no?, que iremos descubriendo en la medida que pues vayamos sabiendo más de lo que está sucediendo entre el usuario y la IA, ¿no? Pero definitivamente hay riesgos. Ok. Doctor, en ese sentido, ya lo platicaba aquí el doctor Sergio, en su disciplina, la ética, ¿qué tanto se está vulnerando el uso de la IA o qué tanto se está vulnerando la ética de ciertas disciplinas con el uso de la IA?
Hablamos, por ejemplo, ahorita lo ponía el ejemplo, ¿no? La contención psicológica. Eso no rebasa ciertos límites de que los creadores de la IA a lo mejor, no sé, tendría que tener alguna restricción o qué tanto estaríamos vulnerando la ética profesional con el uso de la tecnología, en particular con la IA. Bueno, desde el punto de vista ético hay dos cuestiones que son muy importantes. En primer lugar, el tema de la responsabilidad, que tiene que ver con los deberes. Y en segundo lugar, el cuidado. O sea, en toda propuesta ética, sobre todo en la actualidad, pues hay también, de cierta manera, una ética de cuidado. O sea, la preocupación por lo que las personas puedan hacer, las consecuencias que se puedan derivar. Y bueno, se están analizando hoy muchas cosas. Por ejemplo, y ya dándole continuidad a lo que decía el doctor, ya hoy se está no solo usando, sino abusando del uso de chatbot, ¿no? Por ejemplo, ya se están utilizando chatbot para el proceso de duelo. Y increíblemente, una relación increíblemente, una persona que había perdido a su papá, pues utilizó todos los datos que fue recabando ya en el proceso final, porque el papá había sido diagnosticado de una enfermedad terminal, un cáncer. Y bueno, después con ello reprograma un chatbot, incluso un avatar, y se siguió comunicando con él. Cuando él difunde esto en las redes, una avalancha de mensajes, porque muchas personas querían también tener acceso al dispositivo, y el hombre fundó una empresa. Fíjense cómo va esto, ¿no? Ya hay chatbots que dan acompañamiento también a enfermos terminales en el proceso final. Hay chatbots que incluso han inducido conductas suicidas. Hay un joven de la Florida, del estado de Orlando, me parece, de 14 años, que comenzó a llevar una relación muy intensa con un chatbot. Él lo apodó Dina, y bueno, fue tal la compenetración que quería unirse con ella y le hizo preguntas, ¿no? Como que cómo se pudieran reunir, y de cierta manera ese chatbot pues lo induce al suicidio, y el joven con una calibre 45 pues se quitó la vida, ¿no? Entonces fíjense cómo ya vamos, ¿no? Por supuesto que no todo es malo. O sea, la tecnología depende del uso. Ella no es ni buena ni mala en sí. Hoy se utilizan algoritmos para hacer diagnósticos, para hacer predicciones. Se utilizan también robots para operar en medicina, y me parece que esto es bueno si se utiliza con ética, ¿no? Y se establecen límites. Creo que una de las grandes misiones de la ética precisamente es la de establecer límites. Y la bioética, pues, se desarrolla como un discurso interdisciplinario que busca la confrontación de hechos y valores. Quiere decir, todos estos hechos que nos va arrojando el desarrollo tecnológico, debemos de confrontarlos con valores, porque a partir de los valores fundamentamos deberes, y esto establece los límites. Porque el peligro está en el uso ilimitado, ¿no? de estas tecnologías, porque se pueden tornar incluso en contra del hombre. Y bueno, otro de los riesgos que tenemos es que comienza a volar la imaginación, y ya se está hablando de superar la inteligencia humana. Hay corrientes transhumanistas, poshumanistas, que están activando un movimiento muy grande. Hay muchos seguidores, y todavía no hay una sustentación científica con relación a la posibilidad de diseñar algoritmos que superen la inteligencia humana, incluso que la igualen. Pero sin duda pues vamos en una dirección que no se sabe, bueno, las consecuencias que nos pueda traer. Lo otro es que fíjense cómo está también todo este desarrollo y los riesgos, que ya se está hablando de personalidad jurídica de ciertos robots y de ciertos algoritmos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí también hay riesgos, porque si nosotros depositamos o imputamos a la tecnología en sí misma y le pedimos responsabilidad por lo que hace, pues estamos eximiendo de responsabilidad a las empresas. Hay una propuesta que hubo en el Parlamento Europeo, que afortunadamente no se aprobó, para reconocer personalidad jurídica de ciertos robots ya más complejos, más desarrollados, y se planteaba que esto obedecía a la necesidad de determinar la responsabilidad, porque ellos tenían autonomía. O sea, ya le están atribuyendo capacidades, o mejor dicho, actitudes que son propias de los humanos, como autonomía, inteligencia propiamente dicha y personalidad. Entonces, esto me parece que es muy peligroso, porque de alguna manera atenta, ¿no?, contra la dignidad de la persona humana, ¿no? No, y aparte los empresarios se lavan las manos súper bien, ¿no? Exactamente. Los creadores de esa IA y los responsables, a final de cuentas, de las consecuencias de esa IA, pues quedan libres de pecado. Exactamente. No, doctor, pues bueno, qué interesante. Oye, Sergio, en términos del uso positivo de la IA,
¿no? En el caso, por ejemplo, de tus funciones, de tu disciplina, la comunicación. Es claro que la IA, pues sí, hace, digamos, a las personas más productivos en ciertas disciplinas, en ciertas esferas, ¿no? Digamos que, pues hablar en cuestiones de marketing, por ejemplo, puede ser muy útil la IA. En cuestiones de logística también puede ser demasiado útil, ¿no? En planificación, entonces, servicio al cliente, o sea, no necesariamente necesitas a alguien que se siente miles de horas ahí para atender personas, a lo mejor un bot ahí para contestar cuestiones básicas, ¿no? Esas diríamos que son algunas de las cosas. Entonces, ¿tú qué le dirías a nuestra audiencia? ¿En qué podrían utilizar la IA de manera productiva y no con estos riesgos que ya los platicábamos, ¿no? Pues yo creo que las audiencias tienen que tener un aprendizaje básico para interactuar con la IA. Primero, saber los límites éticos y los límites de esta tecnología, aprender a interactuar con ella. Uno de los primeros temas en los cursos de capacitación que hay es saber redactar los prompts, ¿no? ¿Qué es eso de prompts, perdón? Los prompts son aquellas preguntas o interacciones que tú le haces al chat GPT o otro tipo de chat porque le está solicitando algo, ¿no? Okay. Entonces, en la medida que tú seas muy puntual, muy certero en esa redacción y en esa pregunta, la información que te manda será de mayor calidad y será más precisa, ¿no? Entonces yo creo que las personas tienen que empezar a familiarizarse con estas tecnologías, no solo lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, los riesgos que tienen detrás, sino también empezar a interactuar de manera un poco más alfabetizada en este sentido. Entonces yo creo que aprender la ingeniería del prompt, es decir, a redactar adecuadamente estas solicitudes que le hacemos, pues les puede generar mucha información que puede ser útil para muchas cosas, ¿no? Incluso en el tema en el que estamos, nosotros que estamos en la universidad, pues bueno, es que puede ser muy útil para académicos, investigadores, profesores y estudiantes, si se utiliza de la manera correcta. Si se utiliza de una manera abusiva, tramposa, entonces puede tener una consecuencia nefasta en un proceso educativo. Ya lo vimos, este estudiante de Harvard, que al momento de graduarse dice, miren, ¿a quién le debo mi título? Y fue todo un escándalo en Harvard, porque entonces es decir, bueno, ¿y a quién estamos formando? ¿Y qué estamos haciendo con la IA? ¿Cuál es la posición de la universidad? ¿Es sano? ¿No es sano? Se despertaron muchas preguntas. Entonces yo creo que aquí depende de tu rol. Si eres una persona que simplemente trata de mejorar sus tareas profesionales cotidianas, pues bueno, saber qué hacer con ella y saber qué no hacer con ella. ¿En qué me va a asistir? ¿En qué no me va a asistir? Si eres un padre de familia, entonces tienes que ser un vigilante de lo que tu hijo está haciendo, cerciorarte de que lo está usando de manera correcta y administrada. Si eres un profesor o eres un profesional de otra disciplina, desde tu disciplina ver qué es lo más adecuado. Tú mencionabas hace rato la mercadotecnia. Pues claro, la mercadotecnia, analizar datos sobre audiencias o mercados, hacer microsegmentación, entender tendencias, eso es súper útil y eso te lo facilita la IA. Y francamente solo lo puede hacer la IA porque involucra manejar mucha información. Pero ya meterse a que la IA te haga el eslogan de tu empresa o que la IA genere copies publicitarios o sustituye un creativo, pues a mí me parece que ya hay límites. Y lo hemos visto, algunas empresas se apresuraron a despedir gente y después tuvieron que recontratar porque se dieron cuenta de que no era lo mismo que cuando tenían a las personas haciendo ese tipo de tareas, ¿no? Entonces yo creo que ante cada tecnología tenemos que alfabetizarnos un poquito y prepararnos para usar esa tecnología adecuadamente. Sí. Doctor, ¿usted cómo ve en esta parte de veo que una de sus líneas de investigación es la neurobiología? Neurociencia. Neurotecnologías. Ándele. En esta parte, lo platicaba el doctor Sergio, ¿ha habido ya un impacto en el desarrollo cognitivo de las personas, en la parte de nuestros hábitos, ¿no?, de consumo en cuanto a cierta información, en nuestra parte también de ciertos segmentos del cerebro que ya se han dejado de activar? ¿Cómo ha ido impactando eso? ¿Tiene alguna
una referencia? Porque algunas gentes, digo, no quiero ser como parte de la teoría de la conspiración y crear estos mitos, pero pues que parece ser que cada vez estamos generando, bueno, no estamos generando, sino que estamos siendo partícipes de la formación de generaciones que pierden pensamiento lógico. O sea, cosas como muy lógicas que de repente la gente empieza, por sus hábitos de consumo de la tecnología y de la silla ahora, pues empieza a dejar de reaccionar de una manera tan lógica, ¿no? Sí, el cerebro se desarrolla a partir de los retos. Está un fenómeno descrito, ¿no? Sobre todo desde el inicio de este siglo, que es el fenómeno de la neuroplasticidad. O sea, el cerebro se reestructura constantemente, pero para ello hacen falta retos. Y esto lleva a que las conexiones entre las neuronas, muchas perecen, pero otras pues surgen, y esto es lo que hace que se esté renovando constantemente el cerebro. Si nosotros no retamos nuestro intelecto, pues se dejan de producir neuronas y entonces incluso la masa encefálica comienza a disminuir. Ahora hay un estudio reciente en el que se monitoreó precisamente estudiantes que utilizaban mucho la IA y otros que no, y o sea, ya se pudo registrar de que la masa cerebral sí comienza a disminuir cuando uno comienza a ser adicto a estas tecnologías y deja de pensar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Las facultades que no se utilizan se atrofian y llega el momento que las facultades para el cálculo, para el análisis profundo, para la crítica, pues comienzan a atrofiarse, ¿no? Porque las depositamos en manos de estos dispositivos. Bueno, la prueba de ello es que ya a muchos de nosotros nos resulta difícil realizar un cálculo cuando lo hacíamos de memoria y con un dispositivo tan sencillo como una calculadora, pues ya muchas veces no queremos forzar la mente. Igual ocurre con todo, ¿no? En la redacción, ahora hay un gran peligro, digamos, con estos chavos y estos dispositivos, porque bueno, los estudiantes ya no quieren pensar. Muchas veces es más fácil que la IA te haga la chamba. Y bueno, por supuesto que todo esto va teniendo un impacto neurológico importante. No, pues qué interesante y qué triste, ¿no? También, porque en el uso del Internet, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos en Internet al día, Sergio? ¿8 horas? 8 horas promedio, pero hay personas que pasan 10, 12 horas ahí. Y eso implica bastante tiempo de interacción con la tecnología, y ya lo dijo aquí el doctor, eso implica que nuestra masa encefálica se va a reducir y eso implica que nuestras conexiones neurológicas van a disminuir y eso implica entonces cierto tipo de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Ahorita algunas palabras que se van y es porque no usamos tanto más la lectura. Bueno, Sergio, solo previo al corte, en un minutito, ¿tú cómo ves el futuro de la IA? ¿Hacia dónde va en la convivencia e interacción con la humanidad? Mira, yo el futuro de la IA, yo soy de los que piensan que la IA es el equivalente a la salida de Internet o tal vez es un acontecimiento incluso aún mayor. Estamos hablando de grandes hitos en la civilización, que es la invención de la imprenta, la aparición de Internet, pero yo creo que la IA supera incluso eso. Entonces la revolución que va a haber en las diferentes áreas de la vida humana pues va a ser enorme. Y la IA pues no es que se vaya a detener, son procesos de constante desarrollo tecnológico y hay una carrera también. Pensemos que hay una lucha empresarial por la IA. Los chinos tienen grandes desarrollos tecnológicos, pero además los tienen gratis. Ahorita la mayor parte de las IAs, por lo menos en sus versiones Pro o más desarrolladas, te cuestan $20, $25, pero hay que estar pagando. La estrategia de los chinos es hacer desarrollo, generar IA muy potente y bueno, simplemente revolucionar un poco como la industria, la geopolítica, la geoeconomía con esos desarrollos. Entonces la IA va a ser una realidad, va a estar instalada en prácticamente todas las áreas de nuestra vida y lo que tenemos que hacer es prepararnos. Prepararnos también en el sentido que decía el doctor, necesitamos ética, necesitamos leyes y necesitamos ciudadanos alfabetizados. Pues sí, doctor, pues no le cambie, vamos a un pequeño corte si me lo permiten y regresamos más con el tema de la inteligencia artificial. Regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa En Voz Alta. Estamos platicando con el doctor Jesús Armando Martínez Gómez y el doctor Sergio Rivera Magos. Muchas gracias. Estamos abordando el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, hablando de ética, hablando de universidades, hablando de la academia, es oportuno abordar el tema a razón de una función social que tienen las universidades, por ejemplo, que es la generación de conocimiento, la formación de profesionales, el desarrollo tecnológico, la vinculación, la ciencia. Y en ese sentido, ¿qué tan ético, doctor, es el uso de la IA al ámbito académico? Me platicaba usted que hay, por ejemplo, ya alguna novelista que obtuvo ya un premio con su trabajo y que el 70% de ese trabajo fue hecho por una IA. Entonces, si la función social de la universidad es formar personas, es desarrollar ciencia, ¿hasta dónde es ético ir involucrando en ese proceso a la IA? Bueno, una pregunta creo que muy importante, ¿no?, para nuestro entorno. Nos parece que la IA se justifica, ¿no?, su uso siempre como herramienta, ¿no? Herramienta que nos permita, pues, agilizar el proceso de aprendizaje y agilizar también el proceso de asimilación de información, de análisis de información. Me detengo, doctor, y les decía que dialoguemos, pero a ver, si la función es formar y que haya conocimiento, pues con la IA, ¿lo agilizas o lo omites? Se puede agilizar. Ahora, donde vemos los problemas es en el ámbito de la integridad científica. Que la IA comience a hacer trabajos y entonces el estudiante o el profesor que expone ese trabajo se los adjudique, ¿verdad? Se adjudique la titularidad de ese trabajo. Y aquí es donde está el problema, por ejemplo, de que yo pueda hacer un ensayo o un artículo en IA y lo presente para publicar, ese artículo no es mío. Igual si el estudiante en una evaluación, pues su proyecto de investigación o su trabajo, pues lo elabora con IA, me parece que ese no es un uso ético de la IA. Ahora, ¿cuál, desde mi punto de vista, pudiera ser un uso ético de la IA? Bueno, si yo utilizo la IA para hacer búsquedas de información, eso es correcto. Porque yo voy a tratar un tema y la IA me puede decir cuáles son los autores más importantes y eso me ahorra mucho tiempo. Igual que los profesores, si usted va a hacer un programa de una asignatura, usted le puede pedir consejos a la IA, eso no está mal, y esa talacha, ¿no?, que es una cosa mecánica, te la puede ahorrar, exacto, ahorras tiempo, te ayuda, ¿no? Igual que muchas veces pues se está utilizando la IA para cuando tienes que responder muchos mensajes, la IA tú le das las indicaciones de lo que quiere y ella te redacta el mensaje, ¿no? Pero bueno, lo que no es ético es suplantar al propio autor a través de los resultados de la IA. O sea, quiere decir que el estudiante comienza a aportar trabajos que son para la acreditación de una materia y para su evaluación, que él no los hizo, que lo hizo 100% la IA, y entonces que los presente como propio. Hay un gran problema hoy, que también ya hay dispositivos en Internet para enmascarar estos resultados y, como se dice, humanizarlos. Quiere decir, haces un ensayo 100% en IA y hay otros dispositivos que te ayudan a humanizarlo. No siempre sale, entonces. Hoy en la universidad, pues unido al Turnitin, tenemos también ya un dispositivo para detectar la IA. Pero ¿qué ocurre? A veces uno mete el trabajo y te da error. Yo casi siempre cuando me ve de error, le digo al estudiante, mándamelo de una forma que yo lo pueda escanear. Porque casi siempre cuando te da error, cuando le pides la IA, es porque ya está manipulado. Entonces hay todo un tema con esto. Claro, hay que establecer normas. Todavía están pendientes en la universidad y es un reto que tenemos de establecer las normas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la similitud con Turnitin ya hay algunas normas por facultades, hay algunas ideas, pero en el caso de la IA no. O sea, ¿hasta dónde podemos, por ejemplo, permitir el % de IA? Si va a ser en el 20, como generalmente es Turnitin, o va a ser otro, inferior. O sea, habría que sentarse, ¿no?, y debatir el tema para buscar entonces una regulación, ¿no? Pero bueno, lo que sí nos parece es que la honestidad científica es muy importante y en este caso cuando se utilizan resultados de la IA y se asumen como propios, me parece que aquí hay una gran violación de la honestidad, ¿no?, que es un principio ético importante. Okay. Sergio, el doctor Jesús ya nos habla más o menos de una luz, digamos, de abordar estos temas en las universidades, de manera particular en nuestra universidad. Sergio, yo creo que ha habido
en la historia de esta universidad algunas situaciones de carácter incluso hasta político, en cuanto al uso de la tecnología, incluso el tema del plagio y estas cosas. ¿Tú hasta dónde crees que sea, digamos, ya lo decía el doctor, un 20%, ¿no? Pero ¿hasta dónde será válido? Y tú, en tu experiencia docente como profesor de la facultad, ¿te ha sido fácil detectar el tema de la IA? ¿Y hasta dónde tendríamos que ser como formadores? Porque la función social de la universidad es formar personas. Y ahí sí yo soy un poco más contreras, ¿no? Digo, no estoy tan de acuerdo que usemos la IA desde los estudiantes, creo yo. En esta parte, pues sí la entiendo, ¿no? Pues te facilita la talacha de irte a la biblioteca y buscar el estado de la cuestión del tema, pues te la hace la IA, te va a facilitar una cuestión más mecánica. Pero ya la producción de ideas, Sergio, la producción de conocimiento, que esa es la función de la universidad, no de una inteligencia artificial. Se supone que en las universidades se concentran las mentes más brillantes de la sociedad, se supone, ¿no? Las universidades están hechas para eso, para guiar, para ser un oráculo del conocimiento de la sociedad y guiar los destinos. En la mesa anterior hablábamos de un proyecto que tiene que ver con el agua, ¿no? Decíamos, bueno, pues ¿qué no piensa la gente o qué? O sea, es una cuestión lógica. Pues entonces la universidad está convocada a formar a las mentes más brillantes de la sociedad. Entonces, ¿qué tan ético es que estas herramientas estén accesibles a nuestros y nuestras estudiantes para el desarrollo de ese proceso? Porque hablaba el doctor, sí te lo agiliza, pero yo incluso diría, no sé si agiliza ese proceso de enseñanza-aprendizaje o incluso lo omite y nada más lo agrega y no sé. Aquí el problema es que es una tecnología con mucha fuerza, digamos, social. Siempre la civilización en la que vivimos privilegia mucho la innovación. La innovación inmediatamente se interpreta como algo positivo para la sociedad, se interpreta como progreso. Entonces la lectura es, ¿está esto? Úsalo, porque si se inventó y si está ahí para que lo uses, ¿por qué no lo tendrías que usar? Entonces la universidad pues, se enfrenta a toda una gran corriente de pensamiento y de actitudes con las cuales no puede estar en oposición porque finalmente son parte de la realidad. Lo que tenemos que hacer es incorporando de manera más estratégica, más razonada en cada área cuál va a ser la presencia de la IA, qué tanto porcentaje se va a autorizar y además qué es positivo que hagan con IA y qué no. Y cuando digo en cada ámbito es pensar, y en el salón de clases, ¿cómo le incorporo de manera positiva? Y en la investigación, no solo con estudiantes, sino incluso con profesores, ¿cómo incorporo la IA sin que se pierdan estos procesos epistemológicos de reflexión, razonamiento, que son finalmente pues, la verdadera preparación del sujeto, que desarrolle un sentido crítico, que desarrolle una conciencia de su entorno? Entonces yo creo que es una tarea muy, muy complicada porque cada disciplina incluso tiene que hacer el ejercicio de ¿cómo incluyo a la IA en mi proceso de enseñanza-aprendizaje? No es lo mismo ciencias sociales que medicina, claro. No es lo mismo ingeniería que química. Entonces, son diferentes disciplinas y cada disciplina tiene que hacer un ejercicio para ir invitando a la IA y conteniéndola en donde haya que contenerla para que resulte productiva. Yo creo que la universidad está en este proceso de estudiar qué es lo que está sucediendo con la IA para después tener una toma de posición. Las universidades se posicionan frente a la IA. Hay algunas que la reciben con brazos más abiertos, hay algunas que la reciben con mayor recelo, ¿no? No, y lo cierto es que si no le entramos, pues nos apabullan, ¿cierto? Sí. O sea, la verdad es que recuerdo ahora que fue la pandemia, ¿no? Y no solo de IA, sino que el tema del Zoom, por ejemplo, ¿no? En la pandemia pues, muchos no sabíamos ni usar el Zoom ni qué es esto, ¿no? Fue como una entrada abrupta de una forma distinta de comunicarse, de interactuar y pienso que la IA va en ese tenor, ¿no? O sea, está entrando, pero rudo. Entonces yo creo que sí las instituciones tendríamos que protocolizar, ¿no, doctor? Y en ese sentido,
¿Cuál sería el camino, doctor? Ya más o menos nos dio una luz, pero ¿cuál sería el primer paso? Lo primero, me parece ya la parte social, lo estableció muy claro el doctor Sergio, la alfabetización de la IA, ¿no? O sea, ¿qué es una IA? ¿Cómo funciona? Y eso, por eso la pregunta con la que abrimos, ¿qué es la IA? O sea, para que sepamos de qué estamos hablando y cómo funciona esa tecnología. Lo segundo es la regulación. ¿Por dónde tendríamos que entrarle en las universidades? Ya decía usted, algunas disciplinas están tomando ya algunos parámetros, pero ¿no sería mejor tener un marco general como institución, incluso una política pública desde el Estado mexicano para regular estos temas que impacten a través de la SEP en las universidades, ¿no? Sí, también una pregunta muy interesante. Bueno, en primer lugar, y partiendo de la pregunta anterior, hay que aprender a convivir con la tecnología. En la llamada sociedad 4.0, pues forman parte de los sistemas inteligentes de nuestro accionar. Tenemos, bueno, un celular y vamos a todas partes con él. O sea, hay que aprender a convivir de manera responsable, yo diría, con las tecnologías. Yo creo que, en primer lugar, hay que inspirarse en los instrumentos internacionales que ya se han ido generando, ya sea vinculantes o no, porque ahí hay muchos principios que nos parece que son esenciales, ¿no? Uno de los principios precisamente es el de la explicabilidad al que se refería el doctor, o sea, hay que, y usted también, o sea, hay que primero comenzar a esclarecer, ¿no? Para de alguna manera eliminar el estigma que pueda haber y desmitificar, ¿no? Porque también hay mitos con relación a la IA, ¿no? Me parece que esto es importante. El otro otro punto importante nos parece que es establecer ciertos límites. ¿Para qué? Por ejemplo, para proteger la autonomía de las personas, para establecer un deslinde importante entre lo que son los riesgos y cuáles son los beneficios, y para depurar también cuestiones de justicia, ¿no? Que puedan, o sea, todas las normas hoy de alguna manera se están refiriendo a esto, o sea, temas de la autonomía, temas de la beneficencia, de la no maleficencia, temas de la justicia y temas de la trazabilidad, ¿no? Y la explicabilidad. Son principios que están presentes hoy en todas las normas, ¿no? Y en el ámbito universitario me parece que el tema central a debatir y a contemplar en la legislación que se pueda aprobar universitaria o la reglamentación es el tema de la integridad científica, ¿no? O sea, hoy bueno, se han estado dando muchos eventos, ¿no? En los últimos tiempos sobre ese tema, pero me parece que es un tema importante. Y explicar bien a los estudiantes las consecuencias, no solo desde el punto de vista ético, sino también desde el punto de vista neurofisiológico y neurológico que puede tener una adicción o un uso excesivo o indebido de la inteligencia artificial. Creo que una de las cosas que podemos hacer desde el aula hoy y desde la universidad es también ayudar a desarrollar el pensamiento crítico. O sea, un pensamiento con base en una ética responsable, pero también un pensamiento crítico, para poder analizar con autonomía, pudiéramos decir, el desarrollo tecnológico y posicionarnos, ¿no? O sea, qué es bueno, qué es malo, cómo debemos hacerlo o no, el daño que nos puede ocasionar como persona y también a la sociedad. Me parece que en este nivel pues estaría el debate para hacer las normas. No, pues tendremos que entrarle, Sergio, y creo que tenemos bastante tarea en todas las universidades, porque a donde yo donde he ido a algunos congresos, es un tema que está al borde y que hay que entrarle y que seguramente nos convoca a ser responsables, porque el impacto social de esta tecnología está más que visto, ¿no? Y en ese sentido, saliéndonos un poco del tema académico, Sergio, en el tema de los buenos usos de la tecnología, de la IA, el tema de el impacto ambiental. Hay muchos mitos, Sergio, que si la IA necesita un data center y se gasta millones y millones de metros cúbicos de agua. La verdad, yo no lo tengo claro, no sé si tú tengas alguna noción de esos temas. También del impacto ambiental que tiene el uso de esta tecnología, ¿no? De acuerdo al uso que le des, entiendo que genera mucho más energía, se necesita más energía, entonces le haces pensar allá al bot y pues eso va generando mayor necesidad de energía. O sea, ¿cómo estamos a nivel, digamos, sociedad? ¿Estamos midiendo bien el impacto en esa parte? Ahorita porque en este momento tenemos, una suficiencia de recursos, pero va a llegar un momento en que eso va a colapsar, ¿no? ¿O estoy siendo ya demasiado paranoico? No, yo creo que también es algo que hay que poner sobre la mesa, pero la verdad es que es uno de los temas que están
en el lugar más bajo de la agenda sobre IA. No se pone tan en primer plano como otras cosas como las que hemos discutido aquí. Pero es importante reconocer pues, que la IA no es inocua, o que por estar en la nube o por tratarse de una tecnología digital no consume recursos. Claro que consume recursos. Tenemos estos imaginarios de lo digital que a veces nos llevan a no hacer determinadas consideraciones. Pensamos, por ejemplo, que la nube, pues sí, efectivamente no existe. Esta información, ¿no?, anda por ahí en el espacio y que simplemente la llamamos a través de nuestra interfase. No, esa información está en algún lugar y ese lugar es físico y tiene hardware. Hay una parte de la IA que también compromete hardware. Entonces, hay un consumo importante de energía, no solo para que la IA opere, sino también para enfriar esos equipos, sino también para dar mantenimiento a esos equipos. Y millones de usuarios utilizando IA, habría que reflexionar cuál va a ser el impacto ambiental. Si va a ser menor al uso de otras tecnologías o si estamos frente a un problema nuevo que habría que analizar para saber cómo vamos lidiando con él. Pero lo medioambiental debería ser una dimensión de la discusión de la IA que también debería estar sobre la mesa, ¿no? Sí, que lo estamos dejando de lado. Y en otros países, doctor, ¿cómo anda el tema de la IA y el impacto, la huella de carbono? ¿Tiene algún referente de cómo está impactando en la humanidad en algunos países? Supongo que hay países que ya tienen, digamos, pues sí, están más alfabetizados y usan más esta tecnología, ¿no? Ya quisiéramos que en México todos pudiéramos acceder a la IA. Hay una brecha digital enorme en México, ¿no? Pero ¿cómo estamos a nivel mundial en este caso? Bueno, no tengo así datos estadísticos. Sí está en la punta, por supuesto, los Estados Unidos, también China. Y sí hay preocupaciones porque en las normas que se han estado aprobando, por ejemplo, en la Unión Europea, está esta preocupación, la ambiental. Y, por ejemplo, en las recomendaciones de la UNESCO sobre la regulación o el uso de la IA también están presentes estas preocupaciones ambientales a que nos hemos estado refiriendo, ¿no? Por supuesto, hay países que son mayores consumidores de IA y sobre todo son los países del llamado primer mundo. Y ahí estaría Estados Unidos a la cabeza con China y después la Unión Europea. Y claro, otros países en vía de desarrollo, como en el caso de México, que no se puede desestimar el uso que sobre todo en las universidades y bueno, en las instituciones educativas se le está dando la IA. No, pues sí. Sergio, 2 minutitos, 1 minutito. Ajá. ¿Cómo cerraríamos este tema de la IA? ¿Algún mensaje que te guste dejar a nuestra audiencia? Estas reflexiones han sido importantes, pero ¿qué recomendación darías, por ejemplo, si eres padre de familia, si eres estudiante, si eres científico? ¿Para dónde? Pues yo creo que no hay que temerle a la inteligencia artificial. Como decía el doctor, las tecnologías no son ni buenas ni malas, es lo que haces con ella. Entonces, no hay que temerle, no hay que irse con estos mitos, también con estas versiones a veces apocalípticas de la IA. Claro. Lo que toca es entender a esa tecnología, primero en su momento histórico, en su contexto y en lo que me puede servir a mí en lo particular, para emprender una relación pues mucho más sana con esa tecnología. Y cada quien asumiendo el rol, el profesor, el padre de familia, el CEO en una empresa, porque también hace falta ética para el uso de la IA, que está muy descuidada en muchos de los ámbitos, y entonces yo creo que pues debemos sí utilizar la IA, también pensando que es una tecnología que se va a generalizar y que si nosotros no nos subimos al carro, vamos a hacer esa parte de excluidos o desconectados, porque hay nuevas formas de exclusión. Y una de esas nuevas formas de exclusión tiene que ver con mi capacidad de usar tecnología o mi incapacidad de usar tecnología. Claro. Eso me pone en desventaja. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera muy consciente y de manera muy racional. Gracias, Sergio. Doctor, para cerrar, entre las ventajas de la IA, ¿podríamos nombrar a la neuromejora con la IA? Bueno, los proyectos de neuromejora se desarrollan en estrecha vinculación con lo que se conoce interfase cerebro-máquina, ¿no? Y por supuesto utilizan también IA, ¿no? Y bueno, son proyectos que lo que buscan es mejorar, por ejemplo, las capacidades cognitivas o morales de los seres humanos. Y el gran peligro aquí está en el perfeccionismo excesivo, en aras de ser mucho más competente, porque esto sí puede dar lugar a
a pasar determinados límites que puede entonces revertirse el proceso y tornarse contrario a la humanidad, ¿no? Me parece que aquí sería el peligro. Creo que el antídoto contra todo esto sería desarrollar una ética de la responsabilidad. Ir más allá de las convicciones y de las creencias y pensar con sentido de humanidad, ¿no? Y preguntarnos siempre qué consecuencias puede traer el uso que le damos a la IA en un momento determinado, no solo en el orden personal, sino en el orden social. Me parece que ahí está la base para la autorregulación. Muchísimas gracias. Pues doctor Sergio Rivera Magos, doctor Jesús Armando Martínez Gómez, les agradecemos mucho su espacio y sobre todo le agradecemos a usted el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves.